te entregamos todo. La familia, los hijos, matrimonio, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. Porque Dios siempre tiene el control. Vamos, canta. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Oye, Richie, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Arriba. Dios siempre tiene el control. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están sintonizando? Ya estamos aquí en el servicio del día. Un verdadero placer poder acompañarte en esta ocasión, poder estar contigo trayéndote una palabra de parte de Dios para tu vida. En esta ocasión te voy a pedir antes de entrar de lleno a la palabra del Señor, que tú compartas esa transmisión, tú invites a la más gente, a tus amigos en común, a que puedan ver esta transmisión, a que puedan ver lo que Dios tiene preparado para nuestros corazones. No cabe duda que Dios día a día Dios nos trae una palabra nueva, nos trae una palabra para confortarnos, nos trae una palabra de edificación. Así que el día de hoy Dios no se queda atrás, así que empieza a compartir esta transmisión. Yo sé que va a ser de bendición para muchas almas y sé que para tu vida también. Así que toma tus asientos si estás en casita, ahí con tu familia, toma tus asientos ahí donde tú estás, aparta tu Biblia y pon mucha atención porque Dios trae una palabra para tu vida. Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a dar gracias por este tiempo al Padre, vamos a dar gracias porque a pesar de que no podemos estar tú y yo físicamente juntos, sé que en espíritu tú y yo nos unimos a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que nuestro espíritu se une para que tú y yo podamos llenar nuestro espíritu, llenar nuestra alma, llenar nuestra vida de esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Padre, día con día permites, Señor Jesús, que aún, Señor Jesús, esto que estamos viviendo en el mundo nos ayude para bien. Y hoy, Señor Jesús, te pido que esta palabra no caiga vacía, Señor Jesús, sino que sea sembrada en cada uno de mis hermanos, sea aún, Padre Santo, para confortar, sea para alientar, sea para aún, Señor Jesús, aún que ellos sepan, Señor Jesús, que tú traes esta palabra, porque aún, Señor Jesús, tú tienes el control de las cosas. Pongo mi vida en tus manos, creyendo, Señor Jesús, Espíritu Santo, que tú eres el que habla a través de mis labios, que tú eres aún el que da este mensaje. Lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que si tú estás en casita ahí, hoy yo traigo una palabra muy importante para tu vida, una palabra que cuando yo estaba leyendo esta palabra que Dios da, que Dios trae a tu vida el día de hoy, es una palabra muy bonita, muy confortante, donde podemos encontrar
que Dios siempre nos respalda a sus hijos, que Dios, yo siempre digo, en casa Dios es bueno, en tu iglesia, yo siempre digo que Dios es fiel y justo, que Dios es fiel porque Él no se cansa de darle a sus hijos por misericordia, Él no se cansa de bendecirnos a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, y yo sé que Dios es justo porque Él tiene el control de las cosas, porque Él sabe a quién él daña y a quién no daña. Así que el día de hoy yo traigo una palabra para tu vida, tú que me estás escuchando, y esta palabra yo la titulé Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, iglesia, tú que me estás escuchando. Quizá ahorita estamos viviendo unos tiempos donde puede entrar el temor, ha entrado el temor a nuestra vida, aún como cristianos, muchos cristianos están atemorizados, están excluidos en un ámbito donde tienen cierto temor y cierto miedo por la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Pero hoy yo te traigo una palabra de parte de Dios, y es que Él tiene el control de las cosas. Es que Él no se cansa de decirnos que no nos preocupemos, que Él tiene esas cosas listas para nosotros. Y el día de hoy yo sé que a través de las redes sociales podemos ver muchas veces este tema, lo que estamos abarcando a través de las noticias, a través aún de la misma gente cuando salimos a comprar, cuando salimos fuera de casa, vemos y más de las cosas que hablamos hoy en día y en esa cuarentena es sobre el coronavirus que estamos viviendo el día de hoy. Lo que más abarcamos y lo que más decimos es ese tema de la enfermedad que está viviendo hoy el mundo entero, porque no solamente es un país, sino dos, sino prácticamente ya se extendió en todo el mundo. Así que el día de hoy Dios trae esta palabra a tu vida porque Dios sabe que hay ciertas circunstancias dentro de nuestra vida que no hemos superado, hay ciertas circunstancias dentro de nuestro entorno que muchas de las veces decimos, Señor, yo sé que tú tienes el control, pero hay otras de las circunstancias dentro de nosotros que tienen cierto temor, que tienen cierto miedo por lo que se está viviendo hoy en día. Así que hay gente que piensa que esta pandemia del coronavirus es lo peor que ha pasado en la humanidad. Pero si tú vienes cierto y vienes a recordar, en el país entero, en el mundo entero, hay otras enfermedades que también podemos haber llamado pandemias. Hay otras enfermedades que también hubo mucha gente que murió, como está la influenza. Hay muchas enfermedades que quizá están muriendo hoy en día personas, pero el punto del día de hoy y por la humanidad por lo cual se está entrando este miedo, está entrando este temor, no estamos confiando en Dios, es a través del coronavirus. Y muchas de las veces tú y yo como cristianos, tú y yo como iglesia en Cristo Jesús, tenemos primero que tener la certeza que Dios siempre tiene el control, que a pesar de que a veces vengan circunstancias a nuestra vida, enfermedades a nuestra vida, siempre Dios nos ha salido victoriosos, siempre Dios nos ha sacado victoriosos, nos ha hecho que nos levantemos a través de su gracia. Así que el día de hoy, iglesia, tú que me estás mirando, hoy yo sé que hay cierto temor en tu vida, que hay cierta angustia en tu vida, pero hoy lo que yo te vengo a decir es que a pesar de todas esas enfermedades que hoy se ven hoy en día, a pesar de esta cuarentena que estamos tomando, a pesar de que se aumentó un mes más, a pesar de todo eso, hoy podemos levantarnos tú y yo. Hoy podemos decir que Dios va a tener el control de las cosas, que Dios va a seguir teniendo el control aún de lo que tú y yo hacemos hoy en día. Dios va a seguir confortándonos, Dios va a seguir
seguir diciéndonos que, hijos, estoy aquí para ti, para lo que tú me pidas. Hay miles de versículos en la Biblia, y si tú lo ves en la Biblia, la palabra temor se menciona muchas veces en la Biblia. Y en la Biblia hay muchas frases que dicen: no tengas miedo, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Hay muchos textos bíblicos que Dios nos habla hoy en día, que no tenemos que tener ese temor, que no tenemos que tener ese miedo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sabía que a la humanidad le iba a venir ciertas circunstancias a nuestra vida, ciertos principios a nuestra vida, ciertas cosas a la humanidad, que a través de eso podríamos tener miedo, podríamos tener esa angustia, podríamos tener aún ese cierto dolor. Y hoy, iglesia, lo que yo te estoy queriendo dar a entender es cómo estás viviendo hoy en día este caso. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena tú que estás en tu casa? ¿Cómo estás tú tratando? ¿Cómo estás tú enfocándote esta cierta enfermedad en tu casa? ¿Cómo la estás direccionando en tu familia? ¿Estás metiendo miedo? ¿Estás metiendo temor? ¿Te estás angustiando más de lo normal? ¿O dejas que Dios tenga el control en tu vida? Dejas que Dios tenga ese control en tu vida, que digas, yo sé que me tengo que cuidar, yo sé que tengo que tomar precauciones, yo sé que tengo que aún tomar estos temas para mi casa, yo sé que tengo aún que decirle a mis hijos que se cuiden, que hagan ciertas circunstancias, que limpien la casa, que se laven las manos. O te vas más a los extremos, de agarrar y no confiar en Dios, no confiar. Cuando tú estás manejando un carro, te voy a poner un ejemplo, iglesia. Cuando tú y yo vamos manejando un carro, el conductor es el que tiene el control del carro. Él va manejando el carro y él tiene el control. Él decide si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va más rápido, si se detiene. Entonces, es lo que yo te quiero dar a entender. Tú y yo vamos en esta vida bajo la mano y la dirección de Dios. Tú y yo nos subimos a ese tren, iglesia, en el que tú y yo vamos, en el que va direccionado por Dios, en el que tiene el control. Quien es el chofer de nuestras vidas es Jesús, que murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros decidimos que Dios tenga el control aún de nuestro tren, de nuestro carro, entonces podemos confiar libremente en la persona en la que está conduciendo. Puedes ir tú mirando otras cosas, puedes ir tú quizá no gritando o no haciendo cosas porque tienes miedo que se distraiga el chofer, pero quizá tú puedes ir con tu teléfono, o tú puedes hacer otras ciertas circunstancias en tu vida porque sabes que tienes la vida en las manos de ese chofer. Entonces, hoy es lo mismo que yo te vengo a decir. No tengas ese temor en tu vida. Aparte de ti todo miedo, aparte de ti todo temor, toda angustia. Quizá ante las noticias, yo y mi familia vemos las noticias temprano y en la noche. Y cuando yo y mi esposo estamos viendo las noticias, a veces nos sorprendemos de cómo se está expandiendo esto. A veces nos sorprendemos de cómo va tan rápido lo del coronavirus, de cómo aumentaron otro mes para precaución. Y sabes, iglesia, tú y yo hoy en día tenemos que estar informados. Tenemos que estar bien informados de lo que está sucediendo en nuestro país. Sin embargo, hay muchas cosas en las redes sociales que a veces se postean, que a veces están en las redes sociales sobre este tema, que a veces no son totalmente ciertas, que a veces solamente es para meter miedo a la gente, o a veces es porque la gente está tan desesperada que no confía en Dios. Y es como cristiano, tú y yo podemos tomar esa palabra que Dios nos ha dejado en la Biblia,
que Él tiene el control de las cosas. ¿Cómo estás tomando esto? Hoy, iglesia, tú tienes que levantarte. Debemos usar el filtro de la fe y la esperanza para que la información que llegue a nosotros no nos destabilice emocionalmente. Muchas veces, como te digo, iglesia, vemos la noticia, vemos las redes sociales y aún nos desestabiliza emocionalmente. Nos desestabiliza al grado de estar orando, estar intercediendo, y al rato ves las redes sociales y te olvidas de lo que Dios te dijo en la oración. Te olvidas de lo que hablaba el domingo el profeta Joshua. Te olvidas de lo que hablaba el día miércoles la pastora Lucero. Que Dios va a tener el control de tu vida. Te olvidas de la palabra que dice en la Biblia que Dios tiene el control, que no tengas temor. Aún en medio de la muerte, recordamos que cuando Jairo fue a pedirle a Jesús que por favor sanara a su hija que estaba al borde de la muerte, aún en esa estabilidad que estaba la hija al borde de la muerte, aunque muchos dijeran que ya estaba muerta, Jesús le dijo a Jairo: no temas, Jairo, yo tengo el control. Yo tengo el control de lo que está pasando hoy en día. Yo tengo el control, y es lo que Dios nos dice hoy en día. Tú no tengas temor. Yo tengo el control, iglesia. Yo tengo el control. Yo tengo el control de lo que aún está pasando hoy en día en la humanidad. Muchos le llaman, es que es el castigo de Dios. Es que ya es que ya viene el apocalipsis. Es que Jesús ya viene. Pero tal vez, iglesia, no es que Jesús ya venga. No es que ya se está viendo el apocalipsis. No es que ya es el fin del mundo, no. Sino que estamos al principio Estamos al principio para que tú y yo nos unamos. Estemos en oración, estemos en intercesión, estemos en familia unidos, orando e intercediendo por el mundo, por las almas que no conocen. Mira que Dios es perfecto en hacer su voluntad. Dios es perfecto en hacer sus planes. Él sabe lo que hace. Muchas de las veces decimos: Señor, pero ¿por qué permites que tanta gente se muera de la noche a la mañana? ¿Por qué permites que mucha gente fallezca, que mucha gente pierdan a sus hijos, pierdan a sus padres, pierdan a sus familiares, Señor? Pero tú no sabes por qué Dios está permitiendo esto. Tú no sabes por qué Dios tiene el control de lo que está pasando. Entonces dice más adelante que a pesar de tener nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, lo que hoy escuchamos y la forma en la que hablamos determinará nuestro futuro. Lo que tú decides que hoy en día llegue a tu vida, lo que tú decides que la información que hoy llegue a tu vida te llenes de la palabra de Dios o te llenes más de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, eres tú, iglesia. Lo que va a determinar si vives en convicción en la presencia de Dios, si vives confiado en Dios, eres tú, iglesia. Si tú, iglesia, decides que te llenas de angustia, que te llenas de temor, que te llenas aún de esa enfermedad, que das pauta a la enfermedad, eres tú y yo. Cuando tú y yo confiamos en Dios, entonces Dios va a tener el control. Confiemos en las promesas de Dios. A mí me encanta cuando yo hablo de las promesas de Dios, porque Dios es fiel, como te lo decía al principio. Dios cumple sus promesas en nosotros. Dios ha cumplido 1, 2, 3, 4, 5 miles promesas en mi vida. Él nunca ha dejado que una promesa se vaya y quede en saco roto, sino Él siempre cumple sus promesas. Y si Dios te ha prometido que en un futuro tú vas a tener una casa, si Dios te ha prometido que tu economía va a subir, si Dios te ha prometido que vas a ser sanado, si Dios te ha prometido que va a cuidar a tu familia, créelo.
Muchas de las familias aún del mundo entero, de México, muchas de las familias hoy se aíslan en la cuarentena sin esperanza. Se aíslan en esa cuarentena y aún se aíslan y dicen: Señor, pero las promesas que tú tenías para mi vida, Señor, pero tú prometiste que mi economía iba a subir y ahorita parece que va para abajo. Pero cuando tú y yo reaccionamos y le decimos: creo en ti, creo en tus promesas, creo en lo que tú vas a hacer, confío en ti, sé que tú tienes el control, Señor Jesús, entonces es cuando entra el Espíritu Santo de Dios, cuando entra Dios mismo y cumple sus promesas. Mira, yo te voy a contar un testimonio. En esta cuarentena, en estas 2 semanas que apenas vamos a cumplir de cuarentena, no nos ha faltado nada. A pesar de que a veces hay tribulaciones, no nos ha faltado nada. Siempre Dios ha estado ahí con nosotros, siempre Dios ha estado ahí para fortalecernos. ¿Por qué? Porque creemos y depositamos las manos en Dios, depositamos esa confianza en Dios y confiamos en las promesas que Dios tiene para con nosotros. Sus promesas permanecerán hasta el día de hoy, pero nuestra fe en ellas también permanecerá en medio de la adversidad. En medio de la adversidad permanecerá tu fe en Dios, iglesia. En medio de lo que estamos viviendo, la fe que tenemos en Dios, la certeza, la convicción que hemos tenido por más de 1 año, que te has congregado por más de medio año, ¿la sigues teniendo en Dios? Debemos oír con fe las palabras del Señor para que produzcan bendición en nuestra vida. En Hebreos capítulo 4, verso 1 al 2 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellas. Pero no les aprovecho de oír la palabra, porque no oír acompañada de la fe en lo que nosotros oyéramos. En esta palabra de las Escrituras, en Hebreos nos habla fielmente que lo que tenemos que oír es la palabra de Dios en estos tiempos. Que lo que tenemos aún que hacer es permanecer en las promesas que Dios tiene con nosotros. Lo que tenemos que hacer en estos tiempos es creer en lo que Dios está viviendo con nosotros, en lo que Dios nos ha enseñado, en lo que Dios nos ha instruido. Es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día. Quizá muchos tienen familiares en Estados Unidos, muchos tienen familiares en esos países donde más se está viviendo esta enfermedad. Muchos tienen esos familias cercanas a ellos, hermanos, primos, conocidos, que aún están viviendo esta enfermedad. Pero lo que tú y yo, iglesia, hoy en día tenemos que transmitir es la promesa que tenemos tu familia y yo. Es la promesa que Dios ha depositado en nuestras vidas. Las promesas que Dios estipula en su Biblia, que no nos dejará solos, que no nos desamparará, que Él siempre va a estar ahí para ti y para mí. Alimentemos las convicciones de nuestro corazón a las palabras que salen de nuestra boca. Esto nos permitirá hablar con fe. En medio de los problemas debemos procurar que todo lo que digamos sea de bendición. Guarda esto en tu vida. Todo lo que digas que sea de bendición y esperanza. En nuestra boca hay poder. Recuerda que en nuestra boca hay poder. Que nuestros labios tienen poder. Que todas las cosas que tú y yo declaramos hoy en día tienen cierto poder. Entonces, dice que todo lo que tú y yo declaremos hoy en día en esta enfermedad sea de bendición y sea de esperanza.
sea de bendición para nuestras familias, sea de bendición aún para nuestros hogares y sea de esperanza para el mundo, sea de esperanza para los que no creen en Dios. Yo les decía a la iglesia, esta es la mejor oportunidad que tú y yo tenemos para ir y predicar del evangelio. Esta es la mejor oportunidad que el Padre nos puede dar a ti y a mí como cristianos. Es la mejor enseñanza que Dios nos puede dar, el que tú y yo en esta temporada podamos salir y predicar el evangelio. Quizá no vas a andar por las calles predicando el evangelio, pero sí tenemos un medio muy importante a través del internet, a través de nuestros teléfonos móviles, a través de todas las redes sociales, o cuando tú sales al mercado a comprar tus cosas, sales a los comerciales, tienes la oportunidad de traer. Hay mucha gente allá afuera, iglesia, que necesita una palabra de bendición y esperanza. No salgas ante el mundo o no salgas a comprar tu mandado y hables del coronavirus. No salgas a comprar tu mandado y hables de lo que se está viviendo en el mundo, sino habla de bendición y de esperanza. Habla de bendición y de esperanza. En Marcos capítulo 11, verso 20 al 24 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las redes. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere con su boca, dice la palabra de Dios, que cualquiera que dijere con su boca, entonces eso sería cierto. Y tú y yo, hoy este es un ejemplo donde nos habla en Marcos cuando estaba la higuera y cuando Jesús fue y maldijo esa higuera y al siguiente día la higuera estaba totalmente seca. Entonces es un breve ejemplo donde tú y yo tenemos ese poder en la boca. Tenemos ese poder para poder llegar y orar por las almas y traerles esperanza a sus vidas y esa esperanza sea transmitida. También tienes el poder para transmitir la angustia a cada una de las personas. Así que hoy, iglesia, te invito a que si tú estás en tu casita, ahí, si tú estás conectado ahorita viéndonos en esta transmisión, tú puedas aún reflexionar esto con tu familia, reflexionar que muchas de las veces lo que nosotros hablamos y lo que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón en esta circunstancia que estamos viviendo está determinando aún lo que nosotros hacemos, aún lo que nosotros vivimos hoy en día. Esta cuarentena, ¿cómo la quieres vivir tú, iglesia? ¿La quieres vivir confiando en Dios? Sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas. No tenemos aún que negar nuestra aflicción. Sabemos que tenemos esto del coronavirus, que esto está afectando a muchas almas, pero en medio de ella podemos confiar en Dios, podemos depositar. En Salmos capítulo 116, verso 10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Dice, creí y hablé, pero yo estaba afligido dentro de mí. Este salmo nos dice que aunque estuviéramos afligidos, creamos en Dios. Creamos que Dios es el que hace la obra. Creamos que Dios, aunque mis hijos salgan a trabajar, aunque mi esposo salga a trabajar, Dios es el que va a estar ahí para cuidarnos. Dios es el que va. Haz tuya las palabras que dicen en la palabra del Señor, que no va a llegar plaga a ti. Haz tuya las palabras que dice el Señor, que no llegará enfermedad a nosotros. Si tenemos esa obediencia, si tenemos aún esa confianza en Dios, si tenemos aún esa obediencia para con Dios, no nos llegaría nada a nosotros ni a nuestras generaciones. Así que hoy te invito a que empieces a decretar
sobre tu vida, que empieces a decretar, en vez cuando venga en ti cada temor, cuando venga en ti palabras aún de que muchas de las veces quieran venir ese temor a tu vida o a tu esposo, a tu familia, dile: cree en el Señor, cree en Dios, porque cuando yo confío en Dios, Dios cumple su palabra, que no va a llegar enfermedad a mi vida, que no va a llegar a un plaga a mi vida, porque yo tengo mi dirección en Dios, yo tengo mi fe en Dios, yo tengo aún esa dirección que Dios dice que creyendo en Él, aunque hubiera aflicción en el mundo, yo voy a estar confiado en Él, porque Él me va a cuidar, porque Él me va a sustentar. Así que cuidemos cómo hablamos, porque en esta historia se cumplió la palabra de Dios. Muchas de las veces por las cuales te estoy diciendo, como este ejemplo de la higuera, ahí se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió lo que Dios decretó, lo que Jesús decretó, que se secara esta higuera, aún se fue secada y aún se cumplió por el poder que tú y yo tenemos en los labios. Así que en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de lo que tú estamos viviendo, en este tiempo del coronavirus y todo lo que se está moviendo en el mundo, declara bendición a tu vida. No declares temor, no declares angustia, no declares aún, no metas miedo aún a mucha gente, sino métele unas palabras de bendición, unas palabras de esperanza. Amén. Así que nos sigue diciendo y nos sigue diciendo esta palabra, que declaremos en nuestras vidas que Dios cumplirá las promesas, que el Señor es fiel, que Dios tiene el control en nuestras vidas, que a pesar que el mundo se encuentra adverso a lo que nosotros estamos viviendo o lo que tú y yo estamos declarando en nuestra vida, a pesar de que el mundo diga lo contrario, aunque diga el mundo que estamos en pandemia, que vamos avanzando, que día con día vamos subiendo de etapa, tú y yo declaremos que tenemos la palabra de Dios, que tenemos las promesas de Dios, que tenemos aún la bendición. Declara para tu familia. Yo siempre le digo a la iglesia y a las mujeres de la iglesia, declaren para su familia palabras de vida. Declaren para su familia esas palabras, que sus hijos van a ser bendecidos. Si tus hijos van en rebeldía, no, tú declara que tus hijos son obedientes. Si tus hijos van en desobediencia, tú declara que tus hijos son unos niños exitosos, son unos niños inteligentes. Tú y yo tenemos que ir a lo contrario a lo que va el mundo. Porque el mundo nos va a decir que entremos en angustia, que entremos en temor, que entremos aún muchas de las veces que tenemos que cuidarnos, porque las enfermedades, si no te cuidas, pueden venir a tu vida. Pero lo que Dios nos está diciendo hoy en día es que las enfermedades vienen a través de la desobediencia, a través de que no buscamos su rostro, a través de que no confiamos en Dios, a través de que no estamos cimentados y no creemos en Él. No creemos que Él nos puede sanar, no creemos que Él nos puede restaurar. Así que hoy empieza a declarar palabras de vida, empieza a declarar palabras aún, las promesas de Dios en tu vida. Si hoy estás viviendo en escasez, si hoy quizá a través de esta cuarentena estás viviendo aún en una etapa donde estás recortando tu economía, declara abundancia en tu vida. Iglesia, es el tiempo que te levantes y ahí en tu casa donde tú estás, declares victoria en tu vida. Declares economía, declares aún salud, declares aún prosperidad, declares aún bendición en tu vida, declares esperanza, declares que las bendiciones van a venir a ti. Es momento que tú y yo, iglesia, que aún se levante alguien y diga: yo declaro en mi vida, yo declaro en mi familia, que esto que está pasando en el mundo no tocará mi casa. Yo declaro en mis generaciones que esto no contará aún, no llegará a mi familia, no llegará a mi casa. Yo declaro salud, yo declaro, y empieza a declarar cosas buenas a tu vida.
Porque cuando tú y yo nos levantamos y creemos en Dios, creemos que a nosotros no va a llegar ninguna plaga, que a nosotros no va a llegar ninguna enfermedad, entonces tenemos la certeza que Dios es el que hace la obra. Tenemos la certeza que, como lo decía el título de esta predicación, Dios tiene el control. Dios tiene el control de lo que hoy en día tú y yo vivimos. Dios tiene el control de lo que en día tú y yo estamos pasando hoy en día. Así que declaremos, quitemos de nuestra vida todo miedo económico, todo miedo que decimos, Señor, pero ¿qué voy a hacer si me están recortando mi trabajo? ¿Qué voy a hacer, Señor, si me están recortando aún si mi esposo no tiene trabajo en esta temporada? Señor, ¿qué voy a hacer? Tú no te preocupes. Dios es el que tiene el control de las cosas y Él no te va a dejar solo. Tú solamente declara y confía en Dios. Confía que Dios va a ser el que hace la obra, que Dios es el que te va a sustentar, que Dios te va a dar de comer, que Dios te va aún a sustentar en esta etapa. Quita de tu vida todo miedo de economía, todo miedo aún que a veces tenemos de la adversidad en la que estamos haciendo. No reacciones de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tus emociones, a tus impulsos, a tus pensamientos. Porque muchas de las veces, aún como lo dice la palabra, engañoso es nuestro corazón. Y a veces creemos que tenemos que dejar entrar ese temor a nuestra vida, y a veces es cuando nosotros más nos vamos para abajo. Más es cuando nosotros decidimos que nuestras familias no declaremos esa esperanza en Dios. Así que, por último, iglesia, quiero darte esta palabra que vemos en Lucas capítulo 21, 1 al 4. Mientras tú la buscas, Lucas capítulo 21, del 1 al 4, yo te voy a leer un poquito aún de lo que yo escribí aquí. Dice: en nuestra casa no faltará la provisión mientras confiemos en nuestro Padre. Si Él alimenta a las aves, ¿cómo no hará con nosotros sus hijos? Y para esto vamos a ir de lleno a este versículo, el último versículo que yo te voy a dar el día de hoy, es Lucas 21, 1, 4, dice: levantó los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta en su pobreza echó todo su sustento que tenía. Y muchas veces hoy en día en esta pandemia estamos como esta viuda. Tenemos lo último. Tenemos quizá solamente 1 kilo de arroz para sobrevivir. Tenemos quizá solamente en nuestra vida para esta cuarentena 1,000 pesos, 2,000 pesos reservados. Y quizá nuestro esposo ya no tiene trabajo, quizá nuestros hijos nos están pidiendo más. Pero lo que sí te puedo decir el día de hoy, iglesia, es que si tú y yo le somos fieles a Dios, si tú y yo confiamos en Dios como lo hizo esta viuda, la viuda vino y echó su ofrenda delante de Dios sin pensar que era lo último que le quedaba. Quizá ella pudo decir: chin, es lo último que me queda, es lo último que tengo. Si Dios no me sustenta, pues ya perdí. Pero ella tenía la convicción y estaba creyendo en lo que Dios tenía preparado para su vida. Entonces ella vino y depositó lo último que tenía. Dice que ella echó 2 blancas. Ella las echó sin pensar, sin decir es lo último, sino ella lo hizo confiando en Dios, confiando en las promesas que Dios tiene en la Biblia para ti y para mí, confiando que en la palabra dice que no importa, que Él me va a sustentar,
que no importa en la situación en la que esté pasando, que Él va a suplir mis necesidades. Ella lo hizo confiando, depositando, declarando alegre bendiciones para su vida, esperanza para su futuro. Y dice que ella lo hizo y Dios la bendijo. Si tú lees más adelante, dice que Dios miró lo que había dentro de su corazón, la confianza con la que ella lo hacía, la alegría con la que ella lo depositó, y entonces Dios aún vio esa obra y Dios lo multiplicó. Así es lo único que Dios quiere el día de hoy. Y termino con esto, iglesia. Es lo único que Dios quiere el día de hoy, que tú y yo vayamos en esa intimidad que tenemos tú y yo como familia, y podamos humillarnos ahí donde tú y yo estamos, y podamos decirle: Señor, quizá en esta pandemia estemos pasando por circunstancias en nuestra vida que a veces nos tornan adversas, pero yo confío en ti, Señor. Yo confío que tú eres fiel y justo. Yo confío que tú haces la obra en mi familia. Yo confío que tú vas a suplir. Y Dios va a suplir tu familia. Dios va a suplir aún tu vida. Seamos agradecidos y confiados. Él siempre tiene el control. Él siempre tiene el control de lo que tú y yo hacemos. Y quizás has escuchado la frase de que Dios siempre tiene el control una y otra vez. Pero hoy en esta circunstancia, ahí donde tú estás, si me estás viendo con tu familia, si estás solo en tu casa, o si está tu familia ahí acompañada, te voy a invitar a que ahí donde tú estés, sigas viendo esta transmisión. Dejes tu teléfono o en lo que tú lo estás viendo, ahí donde tú estás, y aún tú puedas declarar conmigo. Tú puedas declarar conmigo aún cada una de nuestras palabras, cada una aún de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos. Así que hoy en día, ahí donde tú estás, aún cierra tus ojos si quieres arrodillarte y pedirle al Padre si necesitas un trabajo, si te han corrido de tu trabajo, si quizá tu esposo ya no tiene trabajo, quizá no sabes cómo sobrevivir. Hoy arrodíllate ahí donde tú estás, en tu lugar, en tu casa, en tu familia, y hoy juntos vamos a orar al Padre, juntos vamos a depositar nuestra confianza, juntos vamos a depositar el control en las manos de Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús, hoy yo sé, Señor Jesús, que hay familias que nos están viendo. Hoy yo sé, Padre, que hay familias, Señor Jesús, que quizás, Señor Jesús, aún, Padre, no tienen, Señor Jesús, cómo sobrevivir, que muchas veces aún tienen ese temor en su vida, aún tienen esa aflicción en su vida de cómo van a sobrevivir, cómo van a hacer para aún sustentar a sus familias, padres que aún se están viendo apretados en este momento. Pero hoy, Señor Jesús, hoy oro por ellos, hoy oro, Señor Jesús, depositamos aún el control, Señor Jesús, de esta aún pandemia en tus manos. Depositamos, Señor Jesús, aún el control de nuestras familias, de nuestras vidas, Señor Jesús, en tus manos, porque creemos en tus promesas, creemos en lo que tú harás, creemos que tú eres fiel y justo, creemos, Señor Jesús, que aún, Padre Santo, tú estás, Padre, para aún, Señor Jesús, cumplir cada una de tus promesas. Aún, Señor Jesús, en medio de nuestras vidas, Señor Jesús, aún declaramos palabras de bendición en nuestras familias.
declaramos palabras de esperanza, declaramos salud, declaramos que a nuestros hijos no llegará aún esta enfermedad. Declaro, Padre, que en las familias de Dios es bueno no llegará esta enfermedad. Declaro que en las familias de Dios es bueno aún no les hará falta el pan, no les hará falta, Señor Jesús, aún nada, Señor Jesús, en esta cuarentena. Declaro esas familias aún bendecidas. Declaro la esperanza en sus familias de Dios es bueno, Señor Jesús, porque aún creemos en esas promesas que aún no se han cumplido en nuestras vidas. Depositamos en ti el control de nuestras familias y creemos, Padre Santo, que aún, Señor Jesús, tú tienes el control, que aún, Señor Jesús, a pesar de las circunstancias, tú estás, Padre Santo, con nosotros, confiando en esta palabra, Señor Jesús. Confiamos y sellamos esta palabra. Declaramos que tú tienes el control de nuestras vidas, que aún, Señor Jesús, tú siempre estás atento a lo que aún nosotros necesitamos, Señor Jesús. Hoy sellamos esta palabra, confiamos en ti, Señor Jesús. Hoy te pido que aún nos ayudes a cuidar lo que habla nuestra boca, que aún nos ayudes a cuidar, Señor Jesús, lo que declaramos en estos tiempos para nuestras familias, que declaremos bendición, que declaremos aún palabras de esperanza, palabras de vida para la humanidad, Señor Jesús. Hoy confiamos en ti porque aún, Señor Jesús, tú, papito hermoso, tú vienes, Señor Jesús, y nos dices que tienes el control, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias porque a pesar de las adversidades, tú siempre traes una palabra de aliento a nuestras vidas. Traes una palabra, Señor Jesús, aún, Padre Santo, que aún, Señor Jesús, tú, Padre Santo, confortas nuestras vidas. Y hoy, iglesia, ahí donde tú estás, me gustaría que unánimes, juntos, tú en tu casita, aún me ayudes a orar, aún por esta petición que nos llegó aquí a Dios es bueno, de nuestra hermana Citlali, que dice: me gustaría que hicieran oración por mi tía Juanita y su hija Lili, ya que están muy desesperadas y tienen miedo. Igualmente mi tía Mariela y su mamá Socorro, que no creen a pesar de que mi tío antes de partir aceptó a Cristo. Y por el trabajo de mi abuelita Chelo, que quede en sus manos de Cristo. Y por nuestra casa, que en esta cuarentena no falte alimento en nuestra casa. Amén, hermana. Sabemos que si tú y yo, Citlali, familia Citlali, confiamos en Dios, tú y yo podemos aún tener esta palabra de parte de Dios. Señor, hoy oro por esta familia. Hoy oro, Señor Jesús, por la vida de Citlali, por la vida de sus tías, Señor Jesús. Aunque quites de la vida de Juanita y de Lili toda aún angustia, todo miedo, todo temor, en el nombre de Jesús. Hoy se va en el nombre de Jesús todo miedo, aún lo quitamos en el nombre de Jesús. Creemos en ti, creemos en lo que tú haces. Deposita confianza, deposita aún, Señor Jesús, depositamos aún el trabajo, aún, Señor Jesús, de su abuelita en sus manos, creyendo que tú proveerás. Y deposito la familia entera de Citlali en tus manos, creyendo que esta cuarentena no hará falta el pan, no hará falta la palabra aún tuya en su casa, ni el alimento aún físico en su vida. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Creemos en la palabra que Dios da día conmigo, iglesia. Y bueno, tenemos muchas peticiones, tenemos muchos comentarios que tú nos estás haciendo. Te agradezco de antemano porque sabemos que tú como Casa Dios es Bueno estás siguiendo nuestras transmisiones y porque aún tú estás con nosotros viviendo esta experiencia de unidad que tú y yo estamos viviendo. Así que
quiero terminar esto agradeciéndote y que quede en ti esta palabra rema, que Dios la haga en tu vida. Esta palabra, que confíes en medio de las tempestades, que confíes en medio de este coronavirus en Dios, que Dios tiene el control, que Dios tiene el control de lo que tú y yo vamos a vivir el día de hoy. Que tú tengas esa certeza que Dios tiene el control de que tú y yo vamos a vivir en victoria. Así que voy a hacer una oración por último por ti. Señor, te pido por cada hogar, Señor, que aún está en casa. Dios es bueno, Señor Jesús. Aún, Padre Santo, haciendo esta, Padre Santo, esta aún iglesia, Señor Jesús. Dios es bueno, que tú nos has dado, que nos está mirando, Padre. Hoy, Señor Jesús, hoy oro por cada familia, oro por cada hogar, Señor Jesús, que aún, Señor Jesús, bendecimos a cada hogar, bendecimos a cada familia que hoy se conectó, Señor Jesús, y que aún vino a casa, Dios es bueno, a escuchar una palabra. Tú nos has dicho que en estos tiempos lo más importante que tú y yo tenemos que hacer, iglesia, es venir a la palabra y aprender la palabra. Así que, Señor, depositamos aún, Señor Jesús, que aún tú eres fiel y justo con nosotros y no nos dejarás ni nos desampararás. Te pido que bendigas a cada familia, a cada hogar, y que aún no haga falta nada en sus casas, sino que aún tú seas respaldando en victoria, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios te bendiga, iglesia, y que aún tú no puedas ver en las siguientes transmisiones. Recuerda que el día de mañana tenemos Tiempo con Dios con nuestro apóstol Juan Luna, para que no te lo puedas perder. Es de bendición este programa día con día, y que tú puedas estarnos sintonizando y viéndonos, y claro, trayendo tu petición, trayendo tu oración, y Dios te va a contestar. Dios te bendiga. Esta fue una palabra de tu amiga y pastora Lucero Luna. Espero la lleves a cabo, espero y sea de bendición para tu vida, y nos vemos en el siguiente servicio. Dios te bendiga, iglesia. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor,